el móvil. Muy bien, y ya estamos con el diputado por el Distrito 7, Luis Cuello, quien presentó una denuncia justamente en contra de la AFP Cuprum por difusión masiva de correos electrónicos a afiliados en contra de la nueva Constitución. Bienvenido, muchas gracias por conectarse esta mañana, diputado, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. De nada, no sé si le llegó a usted también la carta, a mí me la dirigieron así, Alejandra, el mensaje del gerente general. Así viene la carta que me llegó a mí. Wow. Sí. Personalizada. Personalizada. No, a mí no me llegó, estoy en otra AFP, porque, mira, curiosamente los que dicen que defienden la libertad de elegir, en realidad uno no tiene ninguna libertad de elegir. Ninguna. Todos estamos obligados, forzados a estar en una AFP. Entonces, es bien falaz el discurso que levanta la AFP en relación justamente al proceso constituyente. Bueno, yo creo que acá estamos en un contexto en que hay una campaña de desinformación de los grandes grupos económicos, están invirtiendo muchísimo dinero. Pensemos, por ejemplo, que no solamente son las AFP las que están hoy día desplegando esta campaña, hay también una campaña en los medios de comunicación de la Sociedad Nacional de Agricultura, a propósito del derecho al agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, nosotros recibimos nos llegó esta carta de AFP Cuprum, del gerente general. Nosotros ya antes habíamos hecho una acción de fiscalización. ¿Por qué? Porque hay tres cuestiones en curso. Lo primero es que la Asociación de FP tiene una campaña contratada en grandes medios de comunicación que se llama Yo Quiero Elegir. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está haciendo esta asociación es un fraude a la ley, porque está usando un gremio para efecto de burlar la normativa que está en el decreto ley 3500 y también en la normativa de la Superintendencia de Pensiones, haciendo propaganda y además haciendo una intromisión en la contingencia política con estos juicios sobre la nueva Constitución. Nosotros ya dirigimos un oficio al superintendente para que investigue, para que se pronuncie respecto de la legalidad de esta campaña publicitaria, porque claramente acá hay un esfuerzo de desinformación. Luego está esta carta de Cuprum que es tan personalizada, que hace unos juicios, defiende el derecho a elegir, el derecho a que no se expropie los fondos, etcétera, una serie digamos, de falsedades, de consideraciones valorativas respecto de la nueva Constitución, que no tienen ningún derecho a enviar. O sea, una cosa es que el gerente de Cuprum, no sé, publique un Twitter y diga que está por el rechazo. Ya es un asunto que uno puede resguardar en la libertad de expresión. Pero cosa diferente es que se empleen las bases de datos de los afiliados, de los clientes, para enviar una carta con una opinión política. Y eso está regulado. ¿Por qué está regulado? Porque el propio decreto ley 3500 que regula la AFP establece que solamente ellos pueden comunicar a sus afiliados aquello que tenga que ver con la industria, los fondos de pensiones, la rentabilidad, los multifondos, etcétera. Pero lo que no pueden hacer es hablar de otros asuntos. Entonces, incluso la misma Superintendencia de Pensiones ha establecido en un compendio de normas que expresamente que no pueden intervenir en contingencia política, cuestión que han hecho sostenidamente. Ya la AFP Cuprum ha sido sancionada, se han suspendido algunas campañas y así todo reitera, insiste en esta campaña. Y lo último que hemos tenido conocimiento es que la AFP Habitat, otra AFP, envió un podcast, es decir, un audio, un programa radial exclusivo para los clientes de la AFP Habitat, donde, bueno, es realmente del terror. Dice que el borrador de la nueva Constitución genera mucho temor, incertidumbre hacia el futuro, bueno, que está en peligro la propiedad, está en peligro el emprendimiento, es decir, una serie de juicios negativos que, en el fondo, es la campaña del rechazo, pero financiada justamente gracias a las fabulosas ganancias que tiene la AFP, que las han obtenido a propósito de él y gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que, obligadamente, que no pueden elegir, bueno, están hoy día cotizando las AFP. Absolutamente de acuerdo con usted en ese aspecto. Esto no es libertad de expresión, estar utilizándote. De hecho, el otro día leía que lo que mejor podemos hacer es mandar todas estas cartas spam, porque si todos de manera masiva mandamos las cartas spam, como que Google automáticamente Las bloquea. las va bloqueando, exactamente. Podríamos ponernos de acuerdo y hacerlo Sería maravilloso. Coordinadamente, Sería maravilloso. No es una mala idea, ¿no es cierto? Quienes estamos en contra del sistema de AFP como lo conocemos, que no es un sistema de pensiones, sino de capitalización individual. Y además es un sistema que sostiene la macroeconomía. Y ¿no? está bien ya también No que le funciona pongan un nada. coto a esto, si como dice el diputado, o sea... Pero ya se hizo, ¿cierto? Con la última vez que... Pero es que Habitat ya se hizo. La superintendencia dijo que no podían seguir transmitiendo el aviso, pero se sigue transmitiendo, po. La masa cuestión, le importa nada, prefieren pagar la multa. Justamente, diputado, a eso quería apuntar. ¿Qué efectividad puede tener este tipo de oficios y qué efectividad puede tener este tipo de acciones?
para que se cambie la dinámica, porque a muchas empresas, no solamente a la AFP es una empresa, no me vengan con cuentos, prefieren pagar la multa porque saben que el beneficio de implementar una propaganda, en este caso política, como muy bien dijo usted, les beneficia, pues siguen perpetuando un discurso y una forma cultural para que la gente se confunda. Y esto es un llamado a la confusión, sin duda alguna, es un llamado además no solamente a perpetuar a las AFP, sino que establecer una propaganda que confunde respecto a la votación en el plebiscito de salida de la Constitución. Entonces es complejo. ¿Qué posibilidades reales hay de que esto se le ponga cota? Porque cada vez que se habla, por ejemplo, de ley de medios, que podría incorporar este tipo de cosas, saltan los colegas de Provicura a rasgar vestiduras y decir que en realidad se les está censurando. Y eso no es censura, es simplemente establecer ciertas limitantes respecto a las cosas como esta. ¿Qué pasa ahí? Porque usted además dijo que esto no es la primera vez que se hace. Sí, claro, bueno, en el caso de la FP Cuprum ya le fue suspendida una campaña que también estaba dirigida al mismo objetivo. Yo creo que lo importante acá, primero, es que la autoridad reaccione con fuerza. Yo creo que eso es lo que hace falta, que ponga sobre la mesa este tema, por eso que hay que denunciarlo, y no hay que dejar pasar ninguna. Por eso que ya hemos enviado 3 oficios, este es el tercer oficio que enviamos respecto ahora a la FP Habitat. Entonces creo que, más allá de las multas, lo fundamental es que se suspenda esta campaña, Exacto. porque acá claramente hay una intromisión de carácter electoral, o sea, más allá de que cada uno puede decir lo que se le antoje, pero claramente en un contexto, como bien lo mencionas, de alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación, donde los bancos tienen televisión, bueno, entonces esto produce una asimetría aún mayor, o sea, es mayor asimetría en cuanto las grandes empresas que se benefician del modelo económico, que se benefician de la vieja constitución, desinforman y mienten, además usando estos recursos millonarios, porque además están mintiendo, o sea, claramente acá hay una lectura que es sesgada, una interpretación antojadiza de lo que dice la nueva Constitución, y al mismo tiempo yo también creo, de otro punto de vista, advierto cierta desesperación, porque la verdad es que todas estas encuestas que aparecen respecto del apruebo o el rechazo, que dice que el rechazo va muy arriba, creo que este tipo de campañas nos muestran lo contrario, nos muestran que en realidad hay una actitud desesperada de los grandes grupos económicos que quieren deslegitimar, que quieren tergiversar, que quieren engañar respecto de los avances que contiene la nueva Constitución. Exactamente. ¿Hassan? Sí, es que esta situación desenfrenada de propaganda contra el proceso constituyente, usando espacios privilegiados que no son al final para ese tipo de información. Exacto. Las AFP tienen un contacto privilegiado y especial con todos sus afiliados, porque en esta especie de capitalismo a la chilena, que es muy peculiar como capitalismo, nos obliga a comprar un producto privado. El gerente general de AFP Cuprum es un empleado de una empresa privada, pero habla con todos sus afiliados que por ley están obligados a estar con él. ¡Exacto! O otro AFP. Entonces está con una especie de monopolio estatal. Gracias a la ley del Estado tiene ese espacio. ¿Y qué dice la ley? Que ellos pueden comunicarse con los afiliados para hablar de cosas específicamente vinculadas con el tema del manejo del sistema de pensiones. Y él está claramente usando ese espacio que le da como privilegio el Estado por sobre otras personas, porque no todo el mundo tiene acceso a mandar correos de esa forma a esa cantidad de personas. Ni la base de datos, ni nada, o sea, un privilegio absoluto. Entonces está usando ese privilegio del Estado precisamente para hacer propaganda política. Exacto. Entonces se están mezclando cosas que no tienen nada que ver, o sea, está usando su posición en cuanto gerente de una AFP, para hacer propaganda política de su posición personal, de posición probablemente de todos los gerentes de su empresa. Pero eso no se puede hacer. Entonces, evidentemente hay un problema donde se tiene que regular. La pregunta es cuánto poder tenemos frente a esa gente, porque como hemos conversado tantas veces, se puede insistir y se puede insistir, pero ¿cómo se siente, diputado, en su distrito y conversando con la gente? Porque en algún momento tengo la sensación que el apruebo contra las AFP fue muy fuerte, pero con todas estas campañas que han hecho que la plata es mía, que me van a expropiar mis fondos, al final las AFP están organizando una defensa
para su propio negocio, que igual está concitando un apoyo más allá de su pequeño grupo de beneficiados del sistema. ¿Cómo ve la pelea más política contra ellos? Sí, yo creo que, bueno, es curioso porque a partir de la discusión de los retiros previsionales, creo que eso también significó un retroceso en la discusión respecto de cuál es el sistema de pensiones que nosotros queremos para Chile. ¿Por qué? Porque en definitiva había todo un ambiente, una legitimidad de una demanda del fin de la AFP por un sistema más solidario, de ahorro colectivo, y sin duda que esta instalación de que los ahorros son míos, son de propiedad de las personas, claramente incorporan o reincorporan, actualizan un componente individual del punto de vista ideológico. Entonces, desde ese punto de vista, la AFP apelan justamente a ese sentido común neoliberal que de alguna forma se ha ido recobrando. Pero sin duda, pero creo que la gran falla que tiene la AFP desde el punto de vista de lo propagandístico, de la disputa política e ideológica, tiene que ver con la realidad de las pensiones. Es decir, la AFP pueden hablar mucho del derecho a elegir, pero lo que no pueden decir es que otorgan buenas pensiones. Mire, han llegado al extremo que, por ejemplo, estaba viendo hace un rato en Twitter, la AFP Habitat tiene una propaganda también pagada donde se ufana de haber pagado un montón de pensiones garantizadas universales. Es decir, se está ufanando de pagar pensiones que son pagadas que son financiadas por el Estado, porque finalmente el pilar solidario es eso, lo que hace es corregir justamente la insuficiencia de la AFP, y sin embargo ellos hacen propaganda diciendo, oye, pagamos un montón de pensiones solidarias, cuando en realidad esas pensiones no las financian ellos. Entonces, claramente, digamos, su discurso, su relato ideológico choca con eso, choca con la realidad, porque hoy día siguen los pensionados recibiendo estas jubilaciones que son jubilaciones de hambre, que no alcanzan para nada. Entonces, desde ese punto de vista, la legitimidad del sistema sigue en duda, sigue en cuestión, y por lo tanto, por eso que creo que apelan a estas campañas tan multimillonarias, apelan a la desinformación, apelan a la mentira, porque advierten que hay un riesgo en su negocio. O sea, lo que dice la carta del gerente de Cuprum, que es muy personalizada, que es muy en confianza, digamos, es que plantean que la nueva Constitución no recoge expresamente el derecho de la AFP a existir, una cosa así. Entonces, es realmente leo, una diputado? Sí, Dice, a saber, el articulado aprobado establece en su primer párrafo un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. Entonces, eso es lo que dice el texto, como si fuera malo esto, ¿eh? Si bien el texto no prohíbe la participación de proveedores privados, tampoco permite su participación de forma explícita, como sí lo establece la Constitución vigente. Algunas interpretaciones indican que podrían participar privados como prestadores del servicio público, siempre que el legislador lo permita. Dependerá entonces del Congreso si existirá o no libertad de elegir. Aquí viene quien administra sus fondos previsionales y presta los servicios asociados. A continuación, indica que el Estado es el que define la política de seguridad social, bla, 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 bla. Esta redacción no establece si los ahorros serán heredables, ni si podrán ser destinados a ser invertidos en los mercados, como en el sistema actual. El artículo aprobado consigna también el derecho a participación de organizaciones sindicales y empleadores en la dirección del sistema de seguridad social. Por otra parte, entonces el Pleno volvió a rechazar las indicaciones que buscaban explicitar la inexpropiabilidad de los fondos previsionales y asegurar su heredabilidad. Según los últimos estudios que hemos realizado, 8 de cada 10 chilenos quieren que el derecho a propiedad sobre sus fondos esté consagrado en la Constitución, mientras que la mayoría aspira a que se prohíba explícitamente la estatización o nacionalización de dichos fondos, cosa que no está ni en la actual. Además que ahí hay un elemento súper importante. Bueno, yo soy de la idea, diputado, que aquí hay un trabajo cultural bien importante de hacer, porque finalmente en ese texto, de alguna forma, se establece la idea de que lo solidario, que rajamos tantas vestiduras en ciertas épocas del año, como país solidario, no es lo importante. A mí entonces no me importa que una persona vieja se muera de hambre en tanto yo esté bien. Y por otro lado, lo que usted dice, que creo que es fundamental, evidentemente las AFP no están funcionando porque no están dando pensiones, o las pensiones que dan son pensiones de hambre. A ver, si eso no ocurriera, nadie estaría cuestionando las AFP. O sea, si que tuviéramos pensiones dignas, nadie cuestionaría las AFP. Pero resulta que la gente, después de jubilarse, tiene que
acudir a otro tipo de situaciones, tiene que seguir prestando servicios, tiene que seguir trabajando muchas de ellas, tanto que se ha planteado la idea de incrementar los años de jubilación, o sea, aumentarlos, perdón, tanto que se establece, tanto que se encuentran personas realmente en situaciones muy, muy complejas, trabajando hasta la muerte. Entonces, de verdad, no estaríamos en esta discusión si es que las AFP cumplieran con lo que se supone para lo que fueron hechas, porque no fueron hechas para eso, fueron hechas para sostener la macroeconomía. Y eso es una cuestión que tampoco se pone en discusión, que las AFP no están establecidas para efectivamente generar fondos previsionales para que la gente tenga, ¿cómo se llama?, pensiones dignas. Y eso a mí me llama mucho la atención. Ahora, insisto, y lo planteo porque usted, diputado, lo ha mencionado de alguna u otra manera, ¿cómo podemos establecer el cambio cultural? Porque aquí hay cosas bien importantes. O sea, se plantea que el tema de la libertad de elegir, cuando no hay libertad de elegir, si yo no quiero estar en una AFP, no tengo ninguna otra posibilidad de acceder a una pensión. Por otro lado... No, y además el Estado te obliga a mandar la plata a la AFP. Absolutamente. Entonces, finalmente hay una situación absolutamente irreal respecto al discurso que ellos están proponiendo. Y por otra parte, efectivamente, yo no tengo derechos reales sobre ciertas situaciones y establezco también este discurso de la plata es mía y yo hago con ella lo que quiera. Pero resulta que tampoco la plata es mía. Porque tampoco es verdad eso. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí, diputado? Porque efectivamente yo entiendo y me parece muy bien que de alguna forma ustedes establezcan una mirada cuestionadora y se desarrolle este tipo de cosas, pero que no quede en letra muerta tampoco, que se genere alguna situación puntual. No sé si ustedes han logrado hablar, tienen algún acceso a esto, qué es lo que pasa. Llaman a los gerentes de la AFP, no sé qué pasa con los medios, porque además a los medios también les interesa que las AFP continúen, aparentemente, por lo menos a los medios empresariales. Usted lo dijo hace un rato, tenemos bancos que son dueños de medios de comunicación y que están directamente vinculados con las AFP. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en primer lugar, yo no he hablado con ningún gerente de AFP, tampoco pretendo hacerlo. Yo creo que lo que debe ocurrir ahora es que realmente la autoridad que está encargada de regular este mercado, porque es un mercado, este no es un sistema de seguridad social, esta es una industria financiera que está construida con una parte importante de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, eso es lo que es. Entonces, por supuesto que lo que les duele es que la futura Constitución, el borrador de la Constitución lo que establece es un sistema de seguridad social, basado en los principios de seguridad social. Eso es lo que les duele y les molesta porque significa que van a perder el negocio. Entonces, van a perder la gallina y los huevos de oro. Entonces, lo importante ahora es que sea el regulador, que sea la superintendencia la que actúe, pero con carácter de urgencia. O sea, acá debería ya existir un pronunciamiento público de la superintendencia suspendiendo esta clase de campañas, porque la verdad es que hasta ahora creo que, yo no sé si ven cierta debilidad o qué, pero la verdad es que una tras otra aparecen estas campañas por diversas formas, incluso usando fórmulas, digamos, escondidas, disfrazadas, como esta campaña yo quiero elegir, que es de la asociación de AFP, que además está en televisión. O sea, eso significa un gasto ingente de recursos. Entonces creo que eso, mi juicio, requiere un pronunciamiento urgente. Yo espero que esta semana, ojalá que se produzca ese pronunciamiento urgente, y de otra manera nosotros vamos a insistir en la Cámara de Diputados, porque nuestra labor es esa, es representar justamente, fiscalizar, pero también representar una idea que es una idea de transformación que está justamente en quienes nos entregaron el voto, y quienes entregaron el voto también a la Convención Constitucional. Creo que eso es lo fundamental ahora, y hay que seguir alertando. Yo creo que, como digo, no hay que dejarlo pasar. Mire, yo solamente quiero citar un parrafito del audio que mandaron, como que se vende como un análisis económico exclusivo para los clientes de la AFP Habitat, donde dice lo siguiente, dice: tal y como está configurado el borrador, hay mucho temor e incertidumbre en relación al futuro. Se crea una constitución que socava las bases de nuestra libertad económica y de emprendimiento. O sea, ese es el tenor de este análisis económico que se entrega vía WhatsApp a los clientes de esta AFP, y que por lo tanto es claramente una campaña de carácter electoral. Entonces creo que acá se requiere el pronunciamiento de otras entidades públicas que hasta ahora han guardado silencio. Y eso a mí me preocupa, pero por eso nosotros estamos insistiendo y alertando para que se ejecuten acciones que sean contundentes y que sean también decisivas para impedir que se produzca esta asimetría de información, este engaño que se está haciendo al conjunto de la población. Porque claro, uno puede mandar al spam, la bandeja de spam, el correo electrónico, pero la verdad es que a veces uno está viendo la tele o escucha la radio y aparecen estas propagandas, y mucha gente que
tal vez no está advertida de lo que realmente dice la nueva Constitución, el borrador de nueva Constitución, bueno, otra vez puede creer y caer en esta campaña del terror, porque a veces el terror y el miedo también movilizan. Entonces, por eso es que es importante detener esta clase de campañas. Fabiola Collado dice, me enviaron por correo uno de Banmédica de charla por lo mismo. La FP Capital, donde tengo mis fondos, siempre hace streaming, dice Gloria Galvez. Hablemos sobre el rumbo que tomarán tus fondos. Y nunca me inscribo. Y el mismo día envían otro mail que dice, aún estás a tiempo. Carlos B. dice, mis reclamos a la superintendencia se lo redirigiré a la AFP y solo dan mejorales. Es el compra huevos para nosotros. Miguel Arévalo dice, habemos miles de chilenos en el extranjero con mucho dinero capturado por las AFP. Si no me la entregan, preferiría 1000 veces que mi dinero no esté en sus manos, sino en la de los jubilados actuales. Pamela Rojas dice, las Fuerzas Armadas también estarán sujetos al sistema de pensiones que se establezca. Ley pareja no es dura. Espero se elimine la pensión vitalicia del o la presidente de la República. Es una sinvergüenzura. Carlos Alberto Rojas dice, en el campeonato nacional lleva el nombre de una AFP y eso la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados lo debe revisar. Los estadios son estatales y la ANFP los utiliza para hacer negocios con las AFPs Capital, siendo parte de la campaña del rechazo. Raúl Galás dice, hablemos la verdad, hay que tener 185 millones para tener una jubilación de 1 millón. ¿Cuántos de la población laburante podrá tener ese dinero? Juana Ahumada dice, no más AFP, la AFP es una sinvergüenzura grande, un robo legalizado. Ahí está, diputado, muchos de los comentarios que están mandando en este momento. Muchas gracias por estar esta mañana y esperamos que llegue a buen puerto su oficio, diputado. Bueno, muchas gracias a usted. Yo solamente quiero coincidir con el último auditor que ha sostenido que esto es un robo legalizado. Yo coincido plenamente, es un robo legalizado, es una estafa legalizada y que además fue impuesta en condiciones de ilegitimidad, en condiciones de un régimen del terror. O sea, de otra forma, en un sistema democrático la verdad es que hubiera sido muy difícil o casi imposible que se hubiera establecido un sistema de pensiones como el que tenemos nosotros, que ojalá que se pueda acabar gracias a la nueva Constitución y también con lo que nosotros podamos hacer en el Parlamento cuando se ingrese la futura reforma de pensiones. Así que muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Chao, chao.